Hay noches en que llegar a casa se siente diferente. No hay nadie esperando. La luz de la cocina se enciende y te quedas parado frente al refrigerador abierto sin saber exactamente qué buscas. Y si alguna vez has vivido solo, sabes que ese momento puede pesar más de lo que debería. Quédate, porque lo que vas a escuchar esta noche viene de hace 2000 años y tiene algo que decirte exactamente dónde estás. Si llegas nuevo a este canal, bienvenido a Raíces de Dios. Aquí encontrarás historias, conocimiento ancestral y sabiduría que el mundo moderno ha olvidado. Si este tipo de contenido toca algo en ti, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Es gratis, toma 2 segundos, y cada semana hay algo nuevo esperándote. Esta comunidad crece gracias a personas como tú, y tu presencia aquí importa. Hay algo en la cocina de noche que es diferente a cualquier otra hora. No es el ruido de fondo de la televisión. No son los mensajes del teléfono. Es ese momento en que llegas a casa después de un día que te dejó con poco. Enciendes la luz y te quedas parado un segundo frente al refrigerador abierto sin saber exactamente qué buscas. No tienes hambre de algo específico. Tienes hambre de algo que te haga sentir bien. Algo que no requiera demasiado esfuerzo, pero que sepa que alguien lo preparó con cuidado. Y si vives solo, sabes exactamente de qué estoy hablando. Ese momento en que el apartamento está en silencio y la pregunta de qué comer de noche puede llegar a sentirse más pesada de lo que debería. Porque no es solo la comida. Es la sensación de que preparar algo para uno solo a veces parece demasiado, que el esfuerzo no vale la pena, que cualquier cosa sirve. Pero eso no es nuevo. Y lo que sigue podría cambiar la forma en que lo ves para siempre. Vivir solo, cocinar para uno, enfrentar la noche con poco más que lo que hay disponible. Eso es algo que los seres humanos han hecho desde siempre. Y quienes lo hacían bien, quienes habían aprendido a hacerlo con dignidad y con inteligencia, no lo veían como una limitación. Lo veían como una habilidad. En la época de Jesús había mucha gente que cocinaba sola. Los pastores que pasaban semanas en las colinas sin compañía, lejos de su familia, con una pequeña bolsa de ingredientes secos y el conocimiento de cómo usarlos. Los viajeros que recorrían los caminos polvorientos entre aldeas, que encontraban fuego y agua donde podían y se preparaban lo necesario para seguir al día siguiente. Los jornaleros que llegaban al final del día a una habitación prestada, sin familias cerca, sin nadie que hubiera dejado algo preparado. Personas que necesitaban comer bien con lo poco que tenían. Que habían aprendido a hacer que un puñado de ingredientes se convirtiera en algo que no solo llenara el estómago, sino que también restaurara algo por dentro. Y lo que casi siempre preparaban era una sopa. No por falta de imaginación, sino porque la sopa es inteligente. Porque con agua, calor y unos pocos ingredientes se puede crear algo que sabe a mucho más de lo que contiene. Porque una olla de sopa puede calentarte, hidratarte, saciarte y hacerte sentir que el día terminó bien, todo al mismo tiempo. Porque la sopa perdona los errores, acepta lo que hay y siempre, de alguna manera, resulta en algo que vale la pena. Hoy quiero contarte sobre 7 de esas sopas. Las que las personas de ese tiempo preparaban cuando estaban solas, cuando no había mucho, cuando el día había sido largo. No como recetas de libro de cocina. Como historias. Como pequeños momentos que alguien vivió hace 2000 años y que de alguna manera todavía tienen algo que decirte esta noche. Y aquí es donde se pone interesante. Porque estas no son solo sopas. Son una forma de ver la vida que hemos perdido. La primera llega de una imagen muy simple. Imagina a un hombre que ha estado caminando desde el amanecer. Sus sandalias están cubiertas de polvo blanco del camino. Sus hombros cargan una bolsa pequeña con lo que le quedaba de la semana. Llega a una posada, o a la casa de alguien que lo recibe, o simplemente a un espacio donde puede encender fuego. Y lo primero que hace antes de acostarse es poner agua a calentar. Sopa de lentejas con ajo y aceite de oliva. Las lentejas que llevaba consigo eran secas, pequeñas, de un color entre verde y marrón que el agua transformaba completamente. Las ponía en el agua cuando todavía estaba fría y las dejaba mientras el fuego hacía su trabajo. No había prisa. El viajero sabía que las lentejas necesitaban tiempo, y el tiempo era lo único que tenía de sobra esa noche. Cuando el agua empezaba a moverse, cuando el olor de las lentejas comenzaba a expandirse en el aire de ese espacio pequeño y silencioso, aplastaba 2 o 3 dientes de ajo directamente en la olla. No los cortaba. No los sofreía. Los aplastaba con una piedra y los dejaba caer al caldo caliente, donde se cocían suavemente mientras las lentejas terminaban de ceder. Al final, un hilo de aceite de oliva vertido directamente sobre el caldo caliente,
creando esa mancha dorada en la superficie que es casi más aroma que sabor. Sal. El resultado era una sopa espesa, oscura, con ese fondo profundo que solo las legumbres cocinadas despacio pueden dar. El ajo ya no era picante. Se había suavizado en el caldo hasta volverse algo dulce y casi cremoso. Y el aceite caliente en la superficie perfumaba cada cucharada de una manera que hacía que el cansancio del día pareciera un poco más lejos. Esa sopa no era elegante. Era la sopa de alguien que sabía exactamente lo que necesitaba después de un día largo. Y ese conocimiento, esa certeza de que esto funciona, es algo que se aprende solo cuando has comido así muchas veces. Cuando el cuerpo te ha enseñado que estas tres cosas juntas son suficientes para que te sientas bien. Si este vídeo está tocando algo en ti, imagina recibir esto cada semana. Suscríbete a Raíces de Dios ahora mismo. Esta comunidad existe para recordarte que la sabiduría más profunda siempre ha estado al alcance de todos. La segunda sopa llega de una imagen diferente. Más suave. Más frágil. Hay días en que el cuerpo no está mal exactamente, pero tampoco está bien. Ese estado intermedio de cansancio profundo que no es enfermedad, pero que tampoco es energía. El tipo de día en que lo que necesitas no es que alguien te cure. Es que alguien te dé algo caliente y simple que no te exija nada. Caldo de yerbas con huevo. Las yerbas que crecían silvestres en los campos de Galilea, eneldo, cilantro, menta, se recogían frescas o se guardaban secas para cuando hicieran falta. Para esta preparación se ponían en agua hirviendo y se dejaban apenas unos minutos, lo suficiente para que el líquido tomara color y aroma sin que las yerbas perdieran completamente su frescura. Luego el huevo se rompía directamente sobre el caldo caliente con cuidado, dejando que la clara y la yema cayeran juntas sobre el líquido en movimiento. En cuestión de minutos, el huevo se cocía suspendido en el caldo, formando esas nubes blancas y ese centro amarillo que quedan perfectamente visibles en el líquido perfumado de la yerba. Se tomaba así, sin nada más. Solo el caldo y el huevo flotando. El sabor era limpio. El aroma de las yerbas, suave y vivo, con esa calidez que la menta y el eneldo juntos producen y que llega directamente a la nariz antes de que el primer sorbo toque la lengua. Y el huevo daba una consistencia que convertía el caldo en algo más sustancial que agua con sabor. Este era el caldo de los días difíciles. El que alguien preparaba cuando no tenía fuerza para hacer nada más complejo. Y hay algo que esa simplicidad tiene que el mundo moderno ha olvidado casi por completo. Que no siempre hace falta mucho. Que a veces lo que el cuerpo necesita es exactamente tan simple como parece. Pero lo que sigue es quizás el más sorprendente de todos. Porque parece que no es suficiente hasta que lo pruebas. La tercera sopa es la que menos parece sopa hasta que la pruebas. Sopa de granos con sal. Granos enteros de trigo o cebada puestos en agua desde el día anterior, o simplemente hervidos largo tiempo hasta que cedían completamente, liberando su almidón en el agua y transformando el líquido en algo denso y nutritivo. Sin ningún otro ingrediente cuando no había nada más disponible. Solo los granos, el agua y la sal. Parece muy poco. Pero hay algo en el almidón que los granos liberan durante una cocción larga que transforma el agua en un caldo espeso, casi cremoso, con ese sabor que no puedes identificar exactamente, pero que el cuerpo reconoce como nutritivo. A trigo. A calor. A tiempo. Los pastores que pasaban noches enteras en las colinas conocían esta sopa bien. Era la que preparaban cuando había poco más que un saco de granos y el fuego que encendían para no pasar frío. Se comía caliente, directo del recipiente, soplando el vapor antes de cada cucharada, en ese silencio de la noche rural que para ellos era simplemente el sonido del descanso. Hay una dignidad en poder alimentarte bien con lo mínimo. Esa habilidad que hoy hemos perdido casi completamente porque nunca la necesitamos. Era en ese mundo una forma de libertad real. Quien sabía hacer esta sopa nunca dependía completamente de nadie para comer. Quiero detenerme un momento aquí y decirte algo que me parece importante. Estoy notando, mientras cuento estas historias, que todas estas sopas tienen algo en común que va más allá de los ingredientes. Son sopas que alguien preparó para sí mismo. No para impresionar a nadie. No para una celebración. Para sobrevivir el día bien. Para llegar a la noche en condiciones. Y en esa soledad de cocinar para uno había una habilidad y una dignidad que hoy muchas veces confundimos con lo opuesto. Hoy comer solo y preparar algo simple puede sentirse como algo menor. Pero esas personas que cocinaban solas en el siglo I no pensaban así. Para ellos, preparar algo bien, aunque fuera para nadie más que para sí mismos,
era exactamente tan importante como prepararlo para una mesa llena. Hay algo valioso en recuperar esa idea. Si este tipo de reflexión resuena contigo, este es tu canal. Suscríbete a Raíces de Dios y comparte este vídeo con alguien que viva solo, con alguien que necesite escuchar que prepararse algo con cuidado no es un gesto pequeño. Es un acto de amor propio que viene de muy lejos. La cuarta sopa requería más tiempo. Y ese tiempo lo cambiaba todo. Caldo de huesos con yerbas silvestres. Cuando había huesos disponibles, se ponían en agua fría desde la mañana, a fuego muy bajo, durante 4, 6 horas, a veces un día entero. El agua absorbía lentamente todo lo que los huesos podían dar. La gelatina natural que se liberaba hacía que el caldo se espesara. Al enfriarse, solidificaba un poco. Al calentarse, recuperaba su fluidez, pero mantenía esa densidad que decía que ahí había algo real. Las yerbas entraban al final. Tomillo silvestre, eneldo, cilantro. Ramas enteras sumergidas en el líquido oscuro durante los últimos minutos. El resultado era algo que olía a fondo, a profundidad, a algo que había merecido ese tiempo. Este era el caldo de la recuperación. El que alguien preparaba cuando había estado enfermo, cuando el cuerpo necesitaba volver a un estado de equilibrio. No era glamoroso. Pero era exactamente lo que correspondía cuando el cuerpo necesitaba más que calor. Cuando necesitaba ser reconstruido desde adentro con paciencia. Y aquí viene algo que casi nadie espera. Lo que le pasa a una cebolla cuando se le da suficiente tiempo. La quinta sopa. Sopa de cebolla oscura. Las cebollas se ponían en una olla con un poco de aceite, o directamente con agua, y se dejaban cocinar a fuego muy bajo durante mucho más tiempo del que parece necesario. Lo que le sucede a la cebolla cuando se cocina despacio y largo es una de las transformaciones más sorprendentes de la cocina simple. La cebolla que empezó siendo blanca y picante se vuelve progresivamente más oscura, más suave, más dulce. Sus azúcares naturales se concentran y se transforman. Su sabor cambia de algo agresivo a algo profundo y casi dulce, con ese fondo oscuro que solo el tiempo sobre el fuego produce. Cuando las cebollas llegaban a ese estado, casi deshidratadas y de un color marrón oscuro, se añadía agua caliente. El caldo que se formaba absorbía todo el sabor concentrado y producía una sopa oscura y densa, con ese sabor complejo que el tiempo había creado desde cero. Esta sopa enseña algo que va más allá de la cocina. Que la paciencia cambia completamente el resultado. La paciencia no como virtud abstracta. Como ingrediente activo que transforma lo ordinario en algo que vale la pena. La sexta sopa. Sopa de harina con agua. Harina de cebada o de trigo añadida poco a poco a agua hirviendo mientras se removía constantemente, hasta que el líquido se espesaba. Sal. Aceite si había. A veces solo la harina y el agua. Esto era lo que quedaba cuando no había nada más. Cuando la semana había sido larga y los recursos se habían agotado. Pero incluso esto cumplía algo real. Calentaba. Llenaba. Daba energía para el día siguiente. No era una comida que alguien eligiera por gusto. Era una comida que alguien elegía porque era suficiente para seguir. Hay algo muy humano en eso. En saber que puedes sostenerte con menos de lo que crees. En que el mínimo, cuando se acepta completamente y se prepara con cuidado, también es suficiente. En que no hay vergüenza en la sencillez cuando la sencillez es lo que hay. Lo que sigue es la séptima sopa. La más extraña. Y quizás la más sabia de todas. La séptima y última sopa es la más extraña y la más interesante. Sopa de yerbas amargas. Las yerbas amargas, esas plantas silvestres que crecían en los bordes de los campos, eran cocinadas en agua hasta formar un caldo verde y oscuro. A veces con aceite. A veces con un trozo de pan viejo que absorbía el líquido y lo hacía más denso. El sabor era difícil. Amargo de verdad. El amargo que hace reaccionar a la boca de manera involuntaria, que despierta algo en el cuerpo que los sabores dulces y salados no despiertan. Y sin embargo, se tomaba con regularidad. Porque quienes vivían en esa tierra sabían que el cuerpo necesitaba ese sabor de vez en cuando. Las yerbas amargas aparecen en los rituales de Pascua como parte central de la celebración. Se comían para recordar. El sabor como forma de conciencia. Como manera de mantener viva una memoria que importaba. Hoy evitamos lo amargo con una determinación casi obsesiva. Endulzamos todo. Suavizamos todo. Y quizás en ese proceso perdemos algo que el cuerpo necesita de vez en cuando.
Un recordatorio de que no todo debe ser fácil para ser bueno. 7 sopas. 7 noches de alguien cocinando para sí mismo con lo que había. Y aquí está lo que me parece más importante. Ninguna de estas personas pensaba que estaba haciendo algo especial. Para ellos era simplemente cenar. Era el ritual de terminar el día con algo caliente, algo que restaurara lo que el trabajo había gastado, algo que preparara el cuerpo para mañana. No había redes sociales donde mostrar lo que comían. No había nadie que evaluara si su cena era suficientemente elaborada. Solo estaban ellos, el fuego, la olla y ese olor que comenzaba a llenar el espacio cuando las cosas empezaban a cocinarse. Si este vídeo llegó a ti hoy, no creo que sea casualidad. Compártelo con alguien que viva solo, con alguien que a veces siente que preparar algo para sí mismo no vale la pena. Porque este mensaje es exactamente para esa persona. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete a Raíces de Dios ahora. Hay mucho más esperándote aquí. Hoy vivir solo puede sentirse solitario a la hora de comer. Pero esas personas que cocinaban solas en el siglo I sabían algo que nosotros hemos olvidado un poco. Que preparar algo bien para ti mismo no es un consuelo de segunda categoría. Es un acto de respeto hacia ti mismo. Decir que tu hambre importa. Que tu cuerpo merece algo caliente y preparado con intención, aunque no haya nadie más en la habitación. Comer bien solo no es rendirse. Es exactamente lo contrario. Tenemos hoy más opciones que cualquier persona de ese tiempo podría haber imaginado. Y paradójicamente, muchas personas que viven solas comen peor que esos pastores del siglo I que solo tenían un saco de lentejas y un poco de aceite. No porque nos falten recursos, sino porque nos falta esa convicción de que vale la pena. Vale la pena. Una sopa caliente a las 9 de la noche, preparada solo para ti, con ingredientes simples y un poco de atención, puede ser exactamente lo que necesitas. No porque sea especial en ningún sentido espectacular, sino porque tú lo eres. Porque una cosa es saber que deberías comer bien y otra completamente distinta es creerlo de verdad. Creer que mereces el tiempo que toma encender el fuego. Esperar que las lentejas se ablanden. Verter el aceite despacio. Creer que ese gesto, aunque nadie lo vea, tiene valor. Y tiene valor. Siempre lo tuvo. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 7 sopas te llamó más. ¿Cuál reconociste en tu propia vida? ¿Cuál quizás te dio ganas de encender el fuego esta noche? Leo cada comentario con atención genuina y me alegra profundamente saber cómo estas historias llegan a sus corazones. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite, con esa persona que llega sola a casa al final del día y que merece recordar que cuidarse a uno mismo es sagrado. Y si todavía no formas parte de Raíces de Dios, suscríbete hoy. Activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Que Dios bendiga tu noche, tu cocina y cada momento en que decides tratarte con el cuidado que mereces. Nos vemos en el próximo vídeo.